Propiedades de los logaritmos. Vamos a comenzar con la propiedad que nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Esta propiedad no aparece sola, sino que viene relacionada con la propiedad de producto de potencias de igual base. Si nos guiamos por la definición del logaritmo, nosotros podríamos decir que este logaritmo tiene por resultado un valor h. Este valor h, si nos guiamos por la definición del logaritmo, en realidad es la potencia a la cual yo tengo que elevar mi base c para que el resultado sea igual al argumento de mi logaritmo, es decir, a por b. Ahora, fíjense, el resultado de este logaritmo es un valor h. Es un exponente al cual tengo que elevar mi base c para que el resultado sea el argumento del logaritmo. Este resultado, c elevado a la potencia h, es igual a por b. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que c elevado a la potencia h es igual. Este valor a es el resultado de haber elevado mi base c a una potencia que yo no conozco, y este valor b también es el resultado de haber elevado mi base c a una potencia que tampoco conozco. Fíjense, le vamos a llamar x e y. ¿De dónde sacamos nosotros esta equivalencia? Fíjense, este logaritmo con base c y argumento a tiene como resultado un valor x, que nuevamente, si hacemos referencia a la definición del logaritmo, el argumento de mi logaritmo es igual a la base de mi logaritmo elevado a un exponente x. Es decir, que yo voy a tener que c elevado a la potencia x me va a dar como resultado el argumento de mi logaritmo. Por eso decimos que este valor a es el resultado de haber elevado c a una potencia x. De igual manera, el logaritmo con argumento b y base c tiene como resultado un valor y, que si nosotros nuevamente hacemos referencia a la definición del logaritmo, quiere decir que c elevado a una potencia y es igual al argumento de mi logaritmo. De aquí surgen estas equivalencias que acabo de indicar en este lugar. Ahora bien, fíjense, aquí nosotros tenemos que c elevado a la potencia h es igual al producto de c elevado a la potencia x por c elevado a la potencia y. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, aquí aparece la propiedad que yo les nombraba hace un momento. Producto de potencias de igual base. Significa que nosotros acá vamos a tener lo siguiente, que c elevado a la potencia h es igual a c elevado a x más y. Por lo tanto, podemos asegurar ya que h es igual a x más y. Si prestan atención ahora, fíjense que nosotros al comienzo hemos dicho que h es este logaritmo que está planteado acá. Logaritmo con argumento a por b y base c. Por lo tanto, fíjense, lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. H lo vamos a traer a este lugar. Esto va a ser igual x, es este logaritmo, este signo más es el que vamos a poner acá, y este y es este logaritmo. Y de esta manera queda demostrado de dónde viene que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos.
Viene de la propiedad de producto de potencias de igual base. Ahora, ¿cómo se usa o cómo se trabaja con esta propiedad? Vamos a hacer un ejemplo acá. Fíjense, yo tengo logaritmo de 4 por 8 y con base 2. Por la propiedad del logaritmo, nosotros podemos agarrar y decir que esto es igual al logaritmo con base 2, argumento 4, más logaritmo base 2, argumento 8. Ahora, el logaritmo con argumento 4 y base 2 me va a dar por resultado el número 2. ¿Por qué? Porque esta base 2 elevado a la potencia 2 me da como resultado 4. Más 2 elevado a la potencia 3 me va a dar como resultado 8. Entonces, eso quiere decir que el logaritmo de 4 por 8 con base 2 va a ser igual a 2 más 3. Finalmente, el logaritmo de 4 por 8 con base 2 es igual a 5. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo se usa la propiedad. A mí me gusta trabajar esta propiedad de logaritmo del producto junto con logaritmo de un cociente. ¿Por qué? Porque si el logaritmo de un producto está asociado a la propiedad del producto de potencias de igual base, el logaritmo del cociente va a estar asociado a la propiedad división de potencias de igual base. Por eso aquí aparece una resta. Fíjense, lo podemos plantear de esta manera o también podemos poner logaritmo de A sobre B con base C. Esto es igual al logaritmo de A con base C menos logaritmo de B con base C. Para demostrar esta propiedad vamos a trabajar de la misma manera que al comienzo. Vamos a tomar como que el logaritmo de A sobre B y base C va a tener como resultado un valor que no conocemos y le vamos a dar el nombre de H y lo vamos a dejar por acá. Este logaritmo que acabamos de plantear quiere decir que C elevado a una potencia H tiene como resultado el argumento de mi logaritmo, es decir, A sobre B. Vamos a plantear que este logaritmo de argumento A base C es igual a un valor X. Esta X significa que nosotros vamos a tener C elevado a este exponente X y esto nos daría como resultado el valor A. Lo dejamos por acá. Ahora vamos a poner que el logaritmo de B con base C es igual a un número I, que todavía no sabemos cuánto vale. Lo cual, si seguimos con la definición del logaritmo, significa que C elevado a un exponente I me da como resultado B. Lo vamos a dejar por acá. Ahora vamos a armar nuestra demostración. Partiendo de este logaritmo, nosotros tenemos que logaritmo de A sobre B con base C es igual a H. Quiere decir que C elevado a la potencia H es igual a A sobre B. Entonces, esto lo vamos a traer para hacer nuestra demostración. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo un C elevado a una potencia H, esto va a ser el resultado de haber hecho una división. ¿De quién? De A sobre B. Ahora vamos a ver cuál es el valor de A. Nosotros aquí hemos puesto que A es equivalente a C elevado a la X. Es decir, que aquí nosotros vamos a escribir C elevado a la potencia X. Por otro lado tenemos que B es igual a ¿quién? B es igual a C elevado a la potencia I. Entonces aquí vamos a poner C elevado a la potencia I.
Ya tenemos planteado la igualdad. C es igual a C elevado a la potencia h es igual a C elevado a la x sobre C elevado a la y. Aquí tenemos nosotros una división de potencias de igual base. Por lo tanto, C elevado a la potencia h es igual a C elevado a la potencia x menos y. Esta es la parte importante que a nosotros nos interesa, porque de acá es de donde nosotros vamos a armar, ¿sí?, nuestra propiedad. Esto quiere decir que h es igual a x menos y. Nuevamente, fíjense, ¿quién es h? H es mi logaritmo de a sobre b con base c. Esto es igual a x. Nosotros hemos planteado aquí que x es logaritmo de a con base c. Lo traemos para acá. Menos. Y ahora fíjense, y. Nosotros hemos escrito acá que y es igual al logaritmo de b en base c. Entonces así ya podemos tener nuestra propiedad demostrada y podemos ver claramente de dónde viene la propiedad. Vamos a hacer un ejemplo con esta propiedad. Logaritmo de base 3 con argumento 27 sobre 9. De acuerdo a la propiedad, nosotros podemos plantear esto como el logaritmo de 27 con base 3 menos logaritmo de 9 con base 3. Logaritmo de 27 en base 3 es de 3 menos logaritmo de 9 en base 3 es de 2, lo cual quiere decir que el logaritmo de 27 sobre 9 con base 3 va a ser igual a 1.